Nos acompaña ahora Javier Maroto, alcalde de Vitoria. Bienvenido a ETV. Arratsaldeon, Silvia. Arratsaldeon. Antes de nada, ¿cómo estamos? Bien, muchas gracias. Sí. Bueno, de nuevo este fin de semana ha vuelto a sacar el tema de la RGI, señor Maroto. Le he visto que lo sacaba en el Twitter. Decía usted, el gobierno vasco ha publicado por fin estos datos que nos dan la razón. Son datos que revelan el número exacto de extranjeros, ahí los tenemos, su Twitter y los datos por extranjeros, es decir, qué nacionalidades cobran la RGI, qué miembros de cada nacionalidad cobran la RGI. Antes de seguir hablando, vamos a recordar, señor Maroto, dónde comenzó todo. Y para eso tenemos que retrotraernos a mediados de julio de este año. Que vienen exclusivamente porque les han dicho aquí se puede vivir de las ayudas sociales, y eso a mí en sí mismo me parece fraude, porque lo que no puede ser es que le demos el dinero y ese dinero acabe en Argelia o en Marruecos y después se vayan al banco de alimentos a pedir el mismo alimento, porque eso no es solidaridad, eso es una tomadura de pelo. Algunas nacionalidades en nuestra ciudad viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar e integrarse, ninguno. Usted este fin de semana aludía a las cifras. Por ejemplo, tenemos cifras de que 2.243 personas de nacionalidad marroquí cobran la RGI. ¿De ellas cuántas cometen fraude? Vamos a ver, yo más que entrar en el tema de las nacionalidades, me gustaría explicar en qué creo que el gobierno vasco nos ha dado la razón. Yo le saco el tema de las nacionalidades porque, como le acabamos de escuchar, señor Maroto, usted mismo lo sacó. Y el problema comienza ahí. Entonces, si tenemos, discúlpeme, 2.243 marroquíes cobran la RGI. De ellos, ¿cuántos cometen fraude? El fraude y el abuso son cosas distintas. El fraude es quien se salta la ley, por ejemplo, falsificando un certificado de padrón o haciendo algo para ponerse en la fila el primero. Por ejemplo, por lo que me denunció sobre racismo, empadronando a personas que no viven donde dicen vivir, y empadronaron a 1.200 magrebíes en Vitoria en un local de 20 metros. Por ejemplo, ese tipo de cosas pueden ser fraude. ¿Pero cuántos son? A mí me interesa saber, quiero decir, para que objetivamente sepamos cuántos cometen fraude, me gustaría saber cuántos son. Silvia, por eso decía que por fin el gobierno nos ha dado la razón. Porque precisamente al principio, cuando yo hice estas declaraciones y dije, hombre, es cierto que el número de personas nacionales que dependen, desgraciadamente, de la RGI es el 3,5% de la población nacional. Sin embargo, para romper el cliché inmigrante igual a fraude, no todos los inmigrantes se comportan de igual manera. ¿Pero cuáles se comportan así? ¿Cuántos? Voy a tratar de explicártelo con las cifras del gobierno. Un momento, señor Maroto. Entonces, cuando tienes no me haga usted las trampa. cifras delante... A la pregunta ¿cuántos? Se responde con una cifra. Yo le he ofrecido 2.243 marroquíes cobran la RGI. De ellos, ¿qué cifra o qué tanto por ciento cometen fraude o abuso? Todas las personas, nacionales o no, que utilizan el sistema de prestaciones por la RGI para adoptarlo como una fórmula de vida, están viviendo del erario público. Por tanto, la mayoría de perceptores en la RGI tienen derecho a ello. Todo el mundo pasa por unos trámites en la ventanilla de Lanbide. Cuando el 64% de un colectivo tiene acceso a la RGI permanentemente y de forma crónica, por lo menos hay que hacer una reflexión, porque, insisto, no es lo mismo el fraude, que es el que directamente se salta la ley para acceder a unas ayudas que no le corresponden, como la norma que permite el abuso. Y yo lo que quiero cambiar es precisamente esa normativa, porque... No me va a dar el dato tampoco. ¿Cuántas veces hemos hablado y si no se trata de decir todos o ninguno. No, se trata de decir de qué tanto por ciento o cuántos miles. Además, estarás conmigo de acuerdo, las cifras de fraude y de abusos en las ayudas sociales no las tiene que dar el alcalde de Vitoria. Solo faltaba Pero esto. Si usted hizo saltar la polémica, señor Maroto. Naturalmente que sí, porque es una cosa diciendo evidente. Que había fraude y abuso vinculado a ciertas nacionalidades. Silvia, además, el problema ha estado en la ocultación del gobierno vasco hasta este fin de semana. Pero voy a contestarte de forma concreta. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Sí, en cifras. El propio consejero Aburto, que es el que tiene la facultad para decirnos ese número concreto que tú quieres saber, el número concreto de las personas que cometen fraude y abusos, decía antes de mis declaraciones que el fraude en la RGI era
irrelevante, cercano al 1%. Pero si el señor Aburto no ha dado el dato, ¿usted en qué datos se basa para Porque decir también eso? existen datos de los servicios municipales que hablan de efecto llamada, datos como estos, Silvia, estos datos que he tenido que hacer públicos, que son los siguientes, datos donde pone marroquíes, argelinos y nigerianos los que más acuden a los servicios sociales. Pero ahí no está la palabra fraude, señor Maroto. Yo le he preguntado por el fraude. Si usted no tiene las cifras de fraude, no pasa nada. Yo paso a la siguiente pregunta, que tengo muchísimas, ¿eh? Las cifras de fraude y abusos en las ayudas sociales no son como el fraude fiscal, que por cierto me repugna de igual manera. Luego hablaremos de él muchísimo, lo que sucede con las prestaciones por RGI es que no es justo, es por tanto abuso, aunque no aparezcan en las cifras oficiales de fraude. A ver si esto conseguimos entenderlo. Es para mí un abuso que una persona llega a la oficina de Lanbide y le dicen: para ti no hay ayudas sociales porque tienes una huerta en Extremadura y se te considera segundo patrimonio. Y a la siguiente persona, déjame terminar, Silvia, a la siguiente persona le dicen: tú, como tienes 3 años de padrón, para ti sí hay, toma 866 euros, a veces de por vida. Esa persona no figura en los datos de fraude. Tampoco figura en los datos de fraude a día de hoy, con la actual normativa, la que yo quiero cambiar y el resto de grupos se oponen, los delincuentes que, aunque reconocen los hechos delictivos, por la mañana están en la Lanbide cobrando las ayudas y por la noche cometen delitos. Y esto Maroto, se sabe porque se publica en los medios de comunicación. Usted tiene todo el derecho de cambiar la norma, pero yo insisto en que sigue sin darme un dato. No se preocupe, si no lo tiene no pasa nada. No, perdone, pero no, Silvia, no. Los datos de la Lanbide ahora sí son oficiales, porque el gobierno vasco, donde decía solo el 1% tiene fraude, ahora el mismo consejero, el que dice, el consejero del PNV, que nos dice a los vascos que hay que subir los impuestos para pagar todo esto, ya ha dicho, y por eso digo que son datos públicos, que en 1 de cada 4 RGIs revisadas hay incumplimientos o fraude. Por tanto, insisto en esto, no es que yo tenga que dar... con los extranjeros? Es que yo no sé por qué se mete todo en el mismo saco. He dicho también usted se refirió que hay personas... a otras nacionalidades. Hay personas, naturalmente, hay personas que cometen fraude que tienen 8 apellidos vascos, Silvia, que son como tú y como yo. Y hay personas... ¿Y sabes por qué? Además, usted se confundió en julio cuando realizó esas me ratifico en todo lo que dije. ¿Sabes por qué? Porque además ahora, entre las personas que más me apoyan, hay extranjeros que me dicen: alcalde, yo te apoyo y voy a firmar en esa plataforma que necesita 30.000 firmas para cambiar la ley, porque yo, que soy extranjero, lo que más me duele es que haya compatriotas míos que dicen que se puede vivir de las ayudas sociales pagadas por todos sin trabajar en Euskadi. Y como yo, esa persona extranjera, quiero trabajar e integrarme, el problema no eres tú que lo denuncia, sino algunos compatriotas que de forma pública tienen esa manera de operar y de vivir. Por eso digo que lo que estoy diciendo no tiene nada que ver ni con el racismo ni con la xenofobia, simplemente con eliminar el abuso que la normativa permite. Entre otras cosas, porque, insisto, permite que personas delincuentes o irregulares tengan ese sueldo pagado por todos, 800 o 1.200 euros, y luego a una persona, a una viuda, por ejemplo, con 500 euros le dicen: con eso te arreglas porque no hay más. Bueno, con este asunto como telón de fondo, esta mañana hemos sabido finalmente que la Fiscalía no va a archivar la denuncia de racismo contra usted por incitación a la discriminación, pero la ha derivado al Servicio de Mediación Judicial. Es decir, usted tiene, me explicará si tiene usted más detalles, 2 meses para voluntariamente sentarse con racismo e intentar arreglarlo, o de otra manera, en fin, las diligencias, la denuncia sigue su curso. ¿Usted va a sentarse en los 2 próximos meses en esta mesa de mediación con racismo, señor Maroto? Por supuesto que lo voy a hacer. Lo voy a hacer además porque me parece fundamental que se me escuche y que lo haga además racismo, que es el que me ha denunciado, que lo que yo estoy pidiendo es eliminar los abusos en las ayudas sociales. Nada más que eso. Todos los abusos que hoy todo el mundo ha reconocido, incluso el gobierno vasco, con los datos oficiales. Ojalá racismo aproveche la ocasión, reflexione y también me pida disculpas a mí y a todos los miles de vascos que, como yo, piensan que es más justo, con ese dinero del fraude, dedicarlo a incrementar en 600 euros al año, el equivalente a 50 euros al mes, las pensiones más bajas, que dedicarlo a las bolsas de fraude que el propio gobierno vasco reconoce. Para mí es mucho más importante que con ese dinero se ayude a una persona, a una pareja de jubilados a llegar a final de mes, que seguir mirando para otro lado, consintiendo 20 millones de euros en fraude, que son datos del gobierno vasco y del consejero. Tú que me pedías cifras, ahí las tienes, son públicas. Oiga, si usted finalmente es condenado por este caso, ¿qué decisión política va a tomar?
¿Lo ha pensado? No contemplo esa opción, Silvia, y a los hechos me remito. ¿En ningún momento se ha pensado en ese, se ha puesto usted en ese escenario? Hay que ponerse en los hechos realistas. Si yo considerase que lo que he dicho es injusto... Si usted fuese condenado, le pregunto, si usted fuese condenado, por ejemplo, ¿se plantearía la posibilidad de dejar el cargo? Pero para que fuese condenado, primero, hoy el fiscal, en vez de decir que no ha apreciado delito alguno, a día de hoy, no ha apreciado delito alguno a incitación al odio, solo faltaba. En todo caso, habría podido apreciar yo los insultos que se me dijeron a la puerta del juzgado. De eso también te puedo hablar. Le ha enviado a un servicio de mediación y si en 2 meses no sale adelante, sigue la denuncia a su curso. Lo que ha dicho es, a ver si ustedes se juntan en este servicio de mediación y lo arreglan. Bueno, yo, con el señor de Sorracismo, voy a tener una última oportunidad para decirle que para mí el color de la piel no hace a nadie ni mejor ni peor. Que inmigrante no es igual a fraude y que hay también personas nacionales que defraudan, pero no voy a poder evitar tapar los datos, esconder los datos en los que se dice lo que se dice. Y desgraciadamente hay muchas personas que deciden venir al País Vasco y depender toda la vida de una RGI que pagamos entre todos con un sueldo al mes que es muy superior a lo que muchos vascos después de 40 años de trabajo han conseguido. Y como en mi ciudad, en Vitoria, la mitad de la población que vive hoy en Vitoria, Silvia, son personas nacidas en su día en Galicia, en Extremadura o en Andalucía. ¿Pero a qué vinieron a Vitoria? ¿A ponerse en la ventanilla de Lanbide y decir, dame 1.200 euros del dinero de todos? ¿O vinieron a trabajar y a integrarse? Porque vinieron a esto último. Por tanto, igual que esas personas tienen todo mi apoyo, aquellos extranjeros que vienen al País Vasco a trabajar y a integrarse también tienen todo mi apoyo. ¿Y sabes lo que sucede? Que esas personas, que también son muchas, me apoyan a mí en lo que estoy diciendo. Porque no quieren, los primeros que no quieren el abuso y el fraude en las ayudas sociales en la RGI son los extranjeros que vienen a trabajar y a integrarse y que para ellos esto que está sucediendo es un problema de verdad. Usted, señor Maroto, ya nos lo acaba de recordar, propuso hace unas semanas que el gobierno vasco subiese 50 euros la RGI a los pensionistas porque, bueno, son los que peor están capeando el temporal, ¿no? No, hablaba directamente de pobreza energética. De pobreza energética. Pidió que subiese 50 euros la RGI a esas personas. El PNV le respondió esto. El origen del problema no está en Euskadi, el origen del problema está en Madrid. El origen de este problema no está en el gobierno vasco, sino en el gobierno de Madrid. Y por lo tanto, si el señor Maroto quiere mejorar la situación económica de muchos pensionistas, lo que debe exigir al gobierno de Rajoy es un cambio de la ley para incrementar las pensiones. ¿Se lo ha pedido, señor Maroto? No me sorprende en absoluto. Mire, el PNV en Vitoria... ¿Se lo ha pedido o no al gobierno de Rajoy? Pero vamos a ver, aquí además uno del PNV que nos venga a sacar pecho con esto, ¿aquí tenemos competencias o no tenemos competencias? ¿O solo para lo que nos apetece? Porque yo, que me creo esto, que sí, que lo pido públicamente aquí. Hay que intentar subir las pensiones, todo lo que se pueda. Ahora bien, si no lo hace Madrid... Porque yo en mi ciudad defiendo a todos independientemente del partido al que voten o de quién sea la competencia. Yo digo, si no lo hace Madrid, aquí en Euskadi hay competencias. ¿Pero esta es la primera vez que usted se lo ha pedido al gobierno de Rajoy? No, muchas veces, pero si esto no hace falta que yo tenga que venir a TV a pedir que se suban las pensiones. Afortunadamente, usted se lo ha pedido al gobierno de Rajoy. Hay que pensar en subir las pensiones. Pero no solo yo, hay muchísima gente que lo ha hecho, cargos ¿qué le han dicho? De dentro y cargos de fuera. Me han dicho, ahora te contesto lo que me han dicho, te lo contesto si quieres ahora, sí. Que afortunadamente, gracias a las medidas que se han tomado en el conjunto de España, en nuestro país y por tanto también en el País Vasco, no se han recortado las pensiones un 20% como sucede en otros países como Grecia, Portugal o Irlanda, por ejemplo. Ya, pero usted les ha pedido, no le ha hablado del recorte, le ha pedido que le suba un poquito la pensión. Silvia, no me intentes despistar, porque mira, yo pido públicamente... yo es que tengo una duda, señor Maroto, solo quiero una respuesta. Pido públicamente a mi gobierno, y aprovecho este plato para decir públicamente que suban las pensiones, que las suban. Pero también digo, aquí en Euskadi hay competencia para ayudar a las personas que lo pasan mal. Y aquí en el País Vasco hay pensionistas que con su pensión tienen que elegir entre encender la calefacción o ayudar a su nieto para que no le desahucien, entre encender la calefacción o ayudar a sus hijos a comer. Y esas personas tienen que estar pasándolo con 500 euros. Mientras ven en el periódico que hay personas que vienen a Euskadi y que cobran 800 o 1.200 euros de ayudas sociales toda la vida porque son irregulares en muchos casos. ¿Pero por qué cree que debería hacerle caso el gobierno vasco y no el gobierno de Rajoy? Porque ya lo hacen, porque el gobierno vasco tiene un apartado que se llama complementos de pensiones en la RGI. Y yo lo que le digo al PNV, a Bildu, al PSOE y a UPyD, que se niegan a debatir esto en el Parlamento, que se niegan a cambiar la normativa de la RGI, es que solo con el dinero que el propio gobierno vasco ya reconoce que es fraude,
solo con eso, que en vez de dedicárselo a guardárselo en una hucha o a no sé qué, que también dediquen ese dinero a incrementar en 600 euros al año, que son 50 euros al mes, a todos esos pensionistas, que se lo han ganado con su trabajo y que necesitan también un esfuerzo colectivo. ¿A dónde mejor vamos a dedicar el dinero del fraude, de las abusos, de las ayudas sociales, que a las personas mayores, por ejemplo? Y también dicen que no, porque el PNV y el Gobierno vasco a todo esto dicen no y punto. Pero ¿se piensan estos señores que me lo dicen a mí? ¿O realmente están diciendo no y punto a todas las personas que además de ver el abuso que sucede con la RGI, porque existe el abuso con la RGI, se pongan como se pongan? Es un hecho cierto, es un hecho evidente, es un hecho contrastado y además es un hecho que genera injusticia. Vamos a ir a otra polémica en la que usted se ha visto envuelto últimamente. Es esa tortilla de patata gigante que, bueno, pretendía colocar a Vitoria en el libro récord de los Guinness y que, desgraciadamente, finalmente no lo consiguió. Bueno, la oposición, después de ver que la hazaña fue fallida, le decía esto. Es que aquí no tenemos ningún récord Guinness, no tenemos el récord Guinness de vergüenza. A mí es que me da vergüenza, o sea, que ya hemos dicho que tenemos la tortilla más grande, que no sé cuántos, y luego nos den por todos los lados. Esto de la tortilla ha sido un tocomocho. Ustedes nos han puesto precisamente a los pies de los caballos haciendo el ridículo. Ni se hizo de una forma homologable, ni se hizo la más grande. Eso sí, los del Partido Popular dar fotos. ¿Cuánto costó la famosa tortilla de patata al bolsillo del contribuyente vitoriano? Ahora 0 euros. Costó 45.000 euros, pero la factura íntegra la van a pagar los organizadores del evento porque a día de hoy no han conseguido el Guinness. Por tanto, a las arcas del ayuntamiento, 0 euros. Lo pagamos inicialmente y se lo vamos a descontar, no 45.000, los 50.000 euros que tenemos con ellos pendiente íntegramente. Pero ha habido 45.000 que han pagado y falta 50.000. No. Adelantamos el dinero, que son 45.000 euros, que por cierto no son de la tortilla solamente, sino de todo lo que hay que montar previamente, porque hay un montón de instalaciones, las personas, etcétera. Y ahora ellos lo devuelven, señor Maroto. No, la organización, el certamen que organiza este evento, tiene gastos con el ayuntamiento. Vamos a dejar de pagarles 50.000 euros, por tanto, adelantamos 45.000 por un lado, pero vamos a dejar de pagar 50.000 por otro. Por ¿Pero tanto, esos 45.000 los va a recuperar Vitoria o no? Con esto que estoy diciendo, teníamos deudas pendientes con la organización por importe de 50.000 euros y no los vamos a pagar, además de mutuo acuerdo con ellos, porque reconocen que dejan sin responsabilidad ni al cocinero que hizo esa tortilla ni al ayuntamiento. Pero sí me gustaría decir una cuestión. Este asunto de la tortilla tiene dos lecturas. La primera, lo que significa lo ajeno que es el concepto tortilla de patatas fuera de nuestro país. La organización Guinness en Londres no diferencia una tortilla, que es la que supuestamente tiene el récord, confeccionada con leche y huevo en Japón. Yo no sé cómo es una tortilla confeccionada con leche. En todo caso, respeto la decisión de Guinness, pero no la puedo compartir. La tortilla de patatas hecha con aceite, con sal, con patata y con huevo más grande del mundo es la que se hizo en Vitoria. Pero quiero ir a otra cuestión que me preocupa especialmente al ver a estos señores de aquí, a los señores de la oposición, que nunca en la vida han estado hablando bien de Vitoria, por ejemplo, cuando ganábamos el premio de Green Capital, o cuando ganábamos el premio de Capital Gastronómica, o cuando crecen las cifras de turismo. Y sin embargo, ahora se están dedicando a llamar a todos los programas para que hablen mal de Vitoria. Están haciendo una tournée para que todo el mundo hable mal de la ciudad. A mí me apena, porque ¿sabes qué pasa, Silvia? Esto no pasa en Bilbao. Los concejales de la oposición de Bilbao, sean del partido que sean, no hacen lo que está haciendo la oposición en Vitoria, que es algo ha salido mal, ha habido un traspiés, porque lo de la tortilla es un traspiés, pero se dedican a llamar a los medios para que todo el mundo hable mal de Vitoria. Y además lo tuitean y lo cuentan, se jactan, parece que están encantados de que haya pasado esto. Esto en Bilbao no hubiese pasado, porque en Bilbao los concejales del ayuntamiento hubiesen dicho, bueno, no ha salido efectivamente, si los de Londres no saben diferenciar una tortilla hecha con leche de una tortilla de patatas, lo respetamos, pero como se dice en Bilbao, a la siguiente lo conseguiremos. Bueno. Sin embargo, en Vitoria tenemos a todos los concejales pagados con dinero público, eso sí, dedicándose a que se hable mal de la ciudad. Y me duele, no como alcalde, me duele como vitoriano. Oiga, y más allá de la tortilla de patata, vamos a hablar de las elecciones que tenemos prácticamente a las puertas, ¿no? El mes pasado conocimos los datos del sociómetro vasco. En Vitoria, usted perdería 3 escaños, pasaría de 9
a 6 escaños según estos datos del sociómetro vasco. ¿Usted cree que esta es la factura que le pasa a su gestión o la gestión de Mariano Rajoy? Mira, primero, las encuestas son encuestas. El domingo pasado en Gara se publicaba una encuesta que me daba ganador a mí. En todo caso, la de Gara, la del barómetro, todas ellas son muy respetables. A mí lo que me importa es lo que opinan en la calle los ciudadanos. Yo he cumplido mi programa. Hay 11 proyectos históricamente pendientes que lo estaban al principio de este mandato y que después de 3 años y medio se están o terminados o en fase de terminarse. Entre otros, el más importante, la estación de autobuses, que eso sí que era una vergüenza. 22 años y 4 alcaldes de estación provisional en la calle Los Serrano. ¿Cree que le va a pasar factura a la gestión del gobierno de Mariano Rajoy? A mí me parece Rajoy? que en las elecciones municipales la mayoría de personas votan a su candidato, a su alcalde o alcaldesa, y que eso es lo que les importa. La sigla también es importante, sin duda alguna. Yo pertenezco al Partido Popular y esa es mi sigla, Silvia, pero mi bandera es Vitoria y lo he demostrado siempre que he tenido ocasión, también enfrentándome a los míos, como por ejemplo en el asunto de Garoña, en el que no estoy de acuerdo con la posición de mi partido, e incluso, no solo lo he dicho públicamente, he llegado a romper la disciplina del partido para defender a mi tierra, a mi ciudad, porque me lo creo y es mi convicción. Por tanto, yo respetaré lo que pase en las urnas. Las encuestas nunca me han dado ganar y aquí estoy, por la mayoría de vitorianos lo quisieron. Las últimas encuestas, en la última ocasión, me daban un empate con los demás partidos y después las urnas me dieron un 30% de diferencia más que el PNV, un 30% más que el PSOE y un 30% más que Bildu. Lo que importa es la urna, no la encuesta. Oiga, usted hablaba de Garoña. A mí me gustaría preguntarle por Treviño. El Congreso de los Diputados votó el mes pasado sobre la posibilidad de que Treviño se incorporase a Álava y todo el Partido Popular votó en bloque no. ¿Usted estaba de acuerdo con esa decisión, con esa votación del Partido Popular en el Congreso? No, no estoy de acuerdo con el resultado de lo que pasó allí, porque no sé si llama usted, por ejemplo, a algún miembro del Partido Popular Vasco como Alfonso Alonso. Pero bueno, déjame que te lo cuente, porque si no, no queda más que el que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que se diga que no a que Treviño sea Álava. Creo que no se hizo bien una cosa, porque el Partido Popular y el Partido Socialista votaron que no, pero ¿a qué votaron que no? Dijeron que no a que no puede ser que un Parlamento autonómico, en este caso el Parlamento Vasco, le diga a otro, que es el de Castilla y León, cuáles deben ser sus límites. Entonces el Partido Popular va a emprender... No porque no tengan la razón. Se me extiende usted mucho, tengo muchísimas preguntas. No porque no tengan la razón, sino porque ¿qué haríamos nosotros, qué harías tú, Silvia, o qué haría yo si mañana el Parlamento de Castilla y León llevan a Madrid una propuesta para que nos quiten el concierto económico a los vascos? Yo sé lo que haría. Decir que no, que por encima de mi cadáver. Y eso lo diría además por la razón, como lo de que Treviño es Álava, porque el procedimiento no es el ajustado. Es decir, usted en esa misma votación en la que se desarrolló en el Congreso de los Diputados habría votado lo mismo que el resto de su partido. Yo no estoy allí. Yo he votado que Treviño es Álava en el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria porque Treviño es Álava por razones administrativas, culturales e históricas. Lo que creo que no se hizo bien es explicar a los que fueron en autobús y a todos los treviñeses y alaveses y vascos que lo estaban viendo que no se estaba diciendo que Treviño no es Álava. Lo que se estaba diciendo es, oiga, señores del Parlamento Vasco, que así no se cambia la ley. De la misma manera que tampoco haríamos caso a los de Castilla y León si vienen mañana con un autobús y nos dicen quitarles el concierto económico a los vascos. ¿Me explico? Es decir, dijeron que no al procedimiento elegido, pero yo creo que todo el mundo entiende, no solo en Treviño, hay otros enclaves en el territorio que deben ser resueltos. En nuestro caso, Treviño es Álava y debe serlo lo antes posible. Oiga, solo una pregunta más, señor Maroto. Esta tarde vamos a saber si finalmente el juez Ruz es apartado o no de su puesto. Es una decisión del Consejo General del Poder Judicial y de los vocales que nombran los partidos políticos. Hay quienes consideran que el Partido Popular va a maniobrar a través de esos vocales para apartar a Ruz de la investigación. Teniendo en cuenta que si aparta a Ruz de la investigación, habría otro juez que tendría que empezar desde el principio, leyendo 1000 folios, miles de folios, en fin, y empezando desde cero, investigando la corrupción que denota la trama Gürtel, ¿a usted le parece que los vocales nombrados a petición del Consejo General del Poder Judicial, a petición del PP, deberían votar a favor de la permanencia del juez Ruz en su puesto?
Pues me encantaría contestarte, Silvia. No conozco el caso profundamente. A mí lo que sí me parece es que la corrupción es una vergüenza, por no decirlo de una forma más contundente, que no valen las artimañas y que además hay que refortalecer el Poder Judicial. ¿Para qué? Para que no estemos en el año 2014, casi 2015, enterándonos de la Operación Malaya de la época de la Pantoja. ¿Por qué? Porque cuando alguien la hace, la tiene que pagar de forma inmediata y devolver el dinero. Y que todo lo demás, si se hace algo así, y es por esa razón, solo va en el mayor descrédito de los políticos en general. Yo solo digo una cosa, me preocupo... Si el juez Ruz queda apartado esta tarde, ¿usted cree que eso iría en favor del descrédito del Partido Popular? Si hay quien lo explica como tú, y no niego de que los hechos se puedan explicar como tú, va a ser en general para el descrédito de la política, porque mañana habrá quien interprete que otra decisión tomada en Andalucía por los seres es para lo mismo, y mañana que alguien ha hecho lo mismo por Pujol, y mañana, ahora que a Bildu le han pillado en Guipúzcoa en casos de corrupción, o a Podemos, que también le han pillado en casos de corrupción con el señor Errejón. Es decir, lo que hay que hacer es quitar la corrupción de Podemos, de Bildu, del PSOE, del PP, que también la hay, porque no la voy a negar, y del PNV, que son los casos que en el País Vasco son más gravosos. En el mapa de la corrupción, esto es un dato relevante que me gustaría explicar en 10 segundos, en el mapa de la corrupción que hay en toda España y que ningún partido ha cuestionado, cuando se pinta el País Vasco, los únicos casos de corrupción que existen con imputados y hechos ciertos son del PNV y del Partido Socialista. El Partido Popular lleva gobernando Vitoria y Álava 12 de los últimos 18 años. Lo digo porque en eso también va mi credibilidad y mi propio empeño. Para mí la corrupción es incompatible con el ejercicio de la política. Si yo supiese de un compañero corrupto mañana que te lo denuncio, mañana que lo diría públicamente, porque si no, no me quedaría bien ni seguiría a mi cargo. Eso es como yo pienso las cosas y porque creo que todo el mundo debería actuar así. No se trata de quitar o apartar a un juez, se trata de quitar y apartar la corrupción de la política, porque no hay otra fórmula y es lo que hay que hacer. Señor Maroto, eskerrik asko.